pone en orden para ir verificando, ir analizando nuestro tema del día de hoy. Ese decreto se fundamentó en la organización del sistema de riesgos laborales. Esa fundación que nos tenemos que ir orientando tiene necesariamente hablarse de cómo era el sistema. Estoy hablando de hace más de 20 años. Cómo era ese sistema y cuál era su principal objeto de desarrollo, el principal objeto de ajuste. Miremos también lo importante que puede ser para el argot de nuestro trabajo o lo que nosotros queremos desarrollar en salud ocupacional. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una cantidad de implicaciones para la empresa y indiscutiblemente para las necesidades de cualquier organización. Es por eso que nos pondremos en orden y en línea de lo que pues necesitamos orientar o necesitamos analizar en cuanto a lo que el trabajo y la manera en que se ha concebido todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo es. Miren, por favor, observen lo indispensable que es conocer la estructura, los actores, las personas que hacen parte del sistema. En el sistema de riesgos profesionales en su momento habían 3 actores fundamentales. Unos eran lo que tiene que ver con los trabajadores, que son obviamente la línea matriz, la línea de organización, donde todos y cada uno de nosotros pues tiene la necesidad de incorporarse. Todos nosotros vamos a ser parte de ese sistema y estamos en la misma en el mismo ordenamiento, y dentro de ese ordenamiento pues está obviamente el trabajador y está quien lo emplea, es decir, el empleado. Ahí está esa estructura. Segundo, no menos importante, las prestaciones asistenciales del sistema. Es decir, no solamente es porque se pague un dinero, ya usted está exento. No, hay una serie de monumentos que hay que cubrir. Está la asistencia médica, hospitalización, odontología, medicamentos. Todo esto es un paquete que ningún patrono por dinero, por mucho dinero que tenga, va a estar en capacidad de ofrecer o va a estar en capacidad de cubrir. Una persona, por muy adinerada, por mucha plata que tenga, pues no va a tener los recursos para cubrir totalmente lo que en esencia es la cobertura o los gastos de la atención en salud de las personas. Esto realmente es una preocupación para todos y debemos entender también que estas personas necesitan estar cubiertos. ¿Por qué? Por las contingencias. ¿Cuáles son las contingencias a que se hacía mención en ese momento? El fenómeno APEL, es decir, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Eso estaba dentro del decreto 1295. Ese decreto no ha sido derogado, se mantiene, porque dice muchas cosas importantes que aún no han sido renovadas. Hola, ¿con quién hablo? ¿Alguien hablaba? Muy bien. Vamos a la prestación económica, es decir, la cobertura de la administradora de riesgos, en este caso, cubriría de forma inmediata las incapacidades temporales, permanentes, la invalidez. La persona fallecida, se le cubría el auxilio funerario, es decir, el gasto que representaba
la muerte de la persona está alrededor, por convención de seguridad social, estaba alrededor de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y son pagaderos a quien demuestre que haya cubierto o haya sufragado los gastos en un momento determinado del afiliado. Y también tenemos la pensión de sobrevivientes, que no la disfruta obviamente el accidentado ni el fallecido, sino su compañera o compañero, esposo o compañero perro. Eso es lo que está contemplado en ese momento. ¿Qué otras cosas vamos a identificar o vamos a manejar? Vamos a identificar servicios de prevención, todo lo que la administradora de riesgo debe cubrir para las personas que están afiliadas, desde la capacitación, el entrenamiento, las asesorías, el Profe. fomento de un estilo de vida saludable. Sí, ¿cómo no? Oh, profe. Profe, Sí, le voy a a la hacer hora. una pregunta dentro del campo de la medicina. Profe, mire, si un empleador sufre un daño psicológico dentro del trabajo que está laborando, puede ser en un accidente, un amigo lo afectó psicológicamente, también la ARL o el seguro que también le acobija el daño psicológico que a este le ocurre. Recuerden que con la expedición de la ley 1562 ya se agregó el aspecto psíquico, componente psíquico. Significa esto que si hay afectaciones de la psiquis, de la parte psicológica, pues indiscutiblemente esas afectaciones también deben ser cubiertas. ¿De qué manera? Si la persona no puede laborar por esa afección, pues obviamente se aplican todas las acciones como si fuera un accidente. Es decir, si la persona está incapacitada por esto una semana, 15 días, obviamente vamos a tener que pueda estar en función a ello, que pueda Profe, desarrollarse en virtud a todo. Dígame. profe, y en el caso de los trabajadores que, por ejemplo, comienzan a sufrir durante su tiempo de trabajo, los años de trabajo en una empresa, comienzan a sufrir deterioro, pero un deterioro no asociado a su labor, pero sí un deterioro que le impide ejercer, o sea, adecuadamente su labor. En el caso de un conductor que vaya perdiendo de manera progresiva la audición y que solo tenga el 50% de su audición y que se dedique a transportar gente, por ejemplo. Okay. Es decir, si estás ahí en esa línea y la persona pues tiene ese menoscabo de su condición de salud, pues indiscutiblemente hay una cantidad de procedimientos que van a paliar eso. Es decir, la persona ha sufrido un desgaste, obviamente se aplica una evaluación ocupacional y en esa evaluación ocupacional la persona tiene que ser determinada y se debe valorar si ya ha tenido un daño con ocasión o causa del trabajo. Y de ahí se tomarán las siguientes directrices. Cuando hablo de directrices me estoy refiriendo es a las evaluaciones y a las intervenciones, a la prevención, a la capacitación, a la orientación. Y si esta persona definitivamente ya no puede En este trabajar, caso pues que, va a ser evaluada. ajá, Profe, y ese caso, ¿cómo exacto, se porque trabaja? tener el ¿GPS 50% o de la audición para manejar no está bien, y más en una edad pensionable. Bueno, por eso hay que mirar, todo caso es diferente. Muy específico, estamos en audición, ya la persona no hay un proceso de rehabilitación y de evaluación. Profe, ¿me escucha? Para el trabajo, pues esta persona tiene que ponerla a hacer otra actividad. Profe, ¿me escucha? Dígame, dígame. Bueno, ¿eso se reportan a qué? ¿A las GPS o a las ARL si tienen algún tipo de
de accidente? O sea, por ejemplo, el psicológico o el auditivo o el visual. El origen hay que establecerlo primero, hay que saber si es ocupacional o no. Ahora, si la persona está perdiendo la audición, un ejemplo, esta persona hay que valorarla. ¿Quién lo tiene que valorar? Lo tiene que valorar en su momento dado el médico laboral. Hay médicos laborales tanto en la EPS como en la ARE. Si se determina que el ambiente de trabajo tiene los riesgos, es decir, está el ruido, hay presencia de visual o... como esté lo que lo esté afectando, y si se identifica que efectivamente, ejemplo, si en su lugar de trabajo hay ruido por encima de los 85 decibeles durante la jornada, eso es ese elemento que está haciendo daño, pues puede justificar en gran parte que la afección de la persona sea ocupacional. Entonces, si es ocupacional, ahí entraría la ARL a intervenir, tiene que hacer el seguimiento y tiene que luego de valorarse, establecerse si ya es ocupacional, cuál es el nivel de daño, el nivel de la persona pierde menos del 5% de su capacidad laboral, pues no aplica ni a indemnización ni a pensión. Si pierde entre un 5 y un 49%, pues obviamente habría que indemnizar y rehabilitar y reubicar al trabajador. Pero si la persona ya está perdiendo más del 50%, y la persona no puede, en definitiva, no puede realizar su labor ni ahí ni en ninguna otra parte porque está inhabilitado, tiene su capacidad laboral, se ha perdido, pues la persona ya es candidata para una pensión. Y te digo, cada caso es distinto y cada caso lleva un proceso de análisis. Esto es importante que lo analicemos. Veamos que es un asunto como que muy folclórico. Esto tiene un componente más de fondo y tiene un procedimiento, tiene una manera de manejarse y obviamente debemos ponernos ya en la línea de lo que dice la norma. Hay unas juntas de calificación de invalidez. Esas juntas de calificación de invalidez pues son en determinado momento las que determinan, basados en las evidencias y basados en la interdisciplinariedad, si hay una pérdida laboral o no, y si la hay, en qué nivel la hay. Por eso es tan importante la lectura de ese decreto que les acabo de mostrar. Muy bien, pero miremos entonces el otro punto, miremos otros requisitos que son del año 2000 en adelante. Estamos mirando las que antecedieron al año 2000. Y quiero que verifiquemos las que son del año 2000 en adelante. Les presento resoluciones como la 2346. Aquí la presentación. ¿Se ve o no se ve? Jóvenes. No se alcanza a leer. No, pero está ampliada. Dice responsabilidades, afiliación de los trabajadores, pago de cuentas, las cotizaciones. Vamos a mirar a ver. Denme un segundo. Vamos a ver. Se ve clara, profesor, se ve clara. Sí, pero ajá, como hay personas que no la logran ver, aquí quiero que la vean, que la observen. No, se ve, pero quiero que me... Con todo, el internet no está a la velocidad que queremos. Ok, bueno, ya vista la presentación, estas son las normas post-2000, es decir, después del año 2000. Tenemos una norma que habla de historias clínicas, otra que habla de investigación de accidentes, otras que hablan del aspecto psicosocial, pueden verla aquí, otras que tienen que ver con el nuevo sistema de riesgo laboral, el cambio denominacional, resolución de trabajo en alturas, comités de convivencia,
comité de convivencia, consume sustancias psicoactivas, decreto único compilatorio del sector trabajo, entre otras normas que, hombre, son importantes que las analicemos y que en definitiva las podamos tener en cuenta justo al momento de interactuar o de trabajar en un componente laboral. Bueno, pero rápidamente voy a hablar con ustedes de la resolución 2346. Esta resolución 2346 habla de la práctica médica, pero de la práctica médica en el campo ocupacional. Significa que todas las personas que están relacionadas con estas prácticas obligatoriamente tienen que tener un perfil. Los que hacen las evaluaciones médicas ocupacionales tienen que ser médicos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo o medicina laboral. Y tienen que tener una licencia de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que indica la resolución. Hay diferentes tipos de evaluaciones médicas. Hay evaluaciones de ingreso, evaluaciones periódicas, evaluaciones por cambio de ocupación y hay evaluaciones de egreso, es decir, de salida. ¿Okay? Esta presentación obviamente obedece una historia clínica y hay unas disposiciones en relación con la salvaguarda. Las historias clínicas en Colombia se someten a la resolución 1819, la cual tiene dentro de su argot o dentro de su línea de acción obligatoriamente la salvaguarda y la protección de la historia clínica. La historia clínica debe ser almacenada, guardada, protegida y debe ser objeto de consulta, solamente cuando el mismo paciente o una autoridad competente solicite la entrega de una copia de esa historia clínica. Las historias clínicas rotan en diferentes periodos. Si una historia clínica se genera en una IPS, pues esa historia clínica durante los primeros 5 años se maneja en un archivo de gestión. Archivo de gestión están las historias clínicas que rotaron durante los últimos 5 años. Si pasaron los 5 años y esa historia clínica ya no rotó más, es decir, no le hicieron ningún examen periódico, ningún control ni nada, y pasaron 5 años, automáticamente pasa al archivo central, donde estará almacenado, si no ha rotado, donde se almacenan las historias clínicas que rotaron durante los últimos 10 años. Es decir, entró hoy, si pasan 10 años y esa historia clínica no rotó, pues sencillamente se hace su registro en un libro, en una base de datos, y si está en papel, se elimina, se destruye. Solamente aquellas historias clínicas con relevancia o con importancia científica pasarán del archivo de gestión, del archivo central al archivo histórico. Y ahí en el archivo histórico se consignan historias clínicas que tienen valor científico, que tienen algo diferente, algo novedoso. Entonces es importante que ustedes conozcan ese tipo de distinción. Hoy actualmente pues ya las historias clínicas no se llevan en papel, ya las historias clínicas se manejan digitales. Entonces no hay necesidad de dar de baja ninguna historia clínica. Y en lo que tiene que ver con el sistema de gestión, pues la historia clínica al ser almacenada puede estar ahí ya durante más de 10 años, ya la norma habla de 20 años. En caso de una reclamación, una incidencia, pero vuelvo y les digo, si ya las historias clínicas son digitales, pues no hay necesidad de eliminarlas. Solamente se guardan en un backup digital y listo. Muy bien, estas condiciones ustedes las pueden verificar mejor en la resolución 2346. Ojalá tengan la oportunidad de analizarlas. Otro detalle importante es la resolución 1401. Pero antes de seguir, ¿qué pregunta tienen? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Quién tiene alguna pregunta? Pregunta, inquietud.
requerimiento, solicitud. Hasta el momento todo va bien. Muy bien. ¿Por qué es tan importante la resolución 1401? Esta es otra resolución que quiero compartir con ustedes. Es la resolución que habla de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Nada más y nada menos. ¿Cómo les parece a ustedes, jóvenes, que hay una serie de obligaciones que exigen que la empresa en su interior aplique las prescripciones de la investigación de accidentes e incidentes? Porque este es un proceso de prevención, un proceso conjetural que nos sirve para manejar de manera eficiente estas situaciones. Teniendo entendido de que el incidente es aquel donde no hay daños, pero el incidente no hay daño, no hay lesión, no hay pérdida. Pero en el accidente se pudo generar la pérdida, la lesión, la muerte o el daño al proceso. En ese mismo orden, los aspectos del accidente se deben reportar a la ARL. Si es un accidente, se notifica el accidente y se envía el soporte a la ARL. Alguien me dice, pero si hubo el accidente, hubo daño en la planta, pero nadie resultó herido, ¿se le notifica a la ARL? La ARL se notifica, a la ARL se notifica cuando hay un trabajador lesionado. Ahí se hace el reporte. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese trabajador que se lesionó en el accidente sea atendido. Sea atendido por la EPS, sea entendido por la ARL, por la administradora de riesgos laborales, caballeros y damas presentes. En ese orden de ideas, se hace obligatorio que nosotros, como conocedores de la seguridad y salud en el trabajo, estemos muy atentos e identifiquemos aquellas condiciones peligrosas que nos pueden generar daño, lesiones o muertes a nuestros trabajadores, a la infraestructura de la empresa y al proceso. Para saber a plenitud, de manera concisa, cómo es esto, debemos leer la resolución 1401. Esa es la recomendación. En esta resolución vamos a encontrar qué es un acto inseguro, qué es una condición insegura, qué es una causa básica y qué es una causa inmediata. Esos son conceptos que con los que hay que familiarizarnos y tendremos que hacer una lectura. Entonces, ojo, tenemos que hacer una lectura de esta resolución. Por eso es tan importante que ustedes se familiaricen con la resolución 14. La busquemos, vea, tengo que buscarla, leerla, la tengo que leer. Y es el conocimiento que vamos generando. Significa que ahora, jóvenes, ahora, tan pronto termine la clase, ustedes van a ingresar a sus correos porque les va a llegar un link y va a haber otro taller donde ustedes van a tener, bueno, ya han tenido en su poder este material, pero también van a tener que mirar las normas, de pronto van a tener que ver las normas por internet. Es decir, hombre, resolución 1401, vamos a abrirla aquí aparte. Porque de pronto lo que estoy preguntando está en la resolución 1401. Esto es lo dinámico de la clase. O sea, me interesa de que usted, la clase no termina ahora a las 45. La clase termina cuando usted termine el taller. Y el taller le va a demorar 1 hora, media, para que usted lo haga. Entonces, ahí está lo interesante de eso. Equipo investigador. Para que exista un equipo investigador se necesita la presencia del jefe del área, se necesita la presencia de un representante del comité paritario, se necesita también la presencia, en ese caso, de una persona de los que laboran en esa área. Ese es el equipo investigador. Y hombre, la persona también encargada de seguridad y salud en el trabajo integra ese equipo investigador. El objetivo es detectar e identificar cuáles fueron las causas del accidente, si son causas básicas o causas inmediatas. ¿Qué es una causa básica? Una causa básica es aquella que está detrás del evento.
No, que un trabajador se cayó, iba caminando y se cayó. Me dicen, ¿cuál es la causa? ¿Cuál entonces es la causa básica? Hay que investigar. Y nos damos cuenta es que el piso está húmedo. Pero si el piso está húmedo, está mojado, ¿por qué el piso está mojado? Entonces nos damos cuenta, es que hay una tubería rota, una tubería de una filtración y hay una gotera. Entonces, esa filtración, esa gotera, es la causa básica del accidente. Y entonces, ¿cuál es la causa inmediata? Aquella que acompaña, la circunstancia que acompaña el evento. Es decir, el trabajador ingresó, el área de pronto no estaba muy iluminada. El trabajador estaba distraído, de pronto estaba mirando el celular y se resbaló y se cayó. La causa inmediata tiene que ver con su estado de alerta o con la distracción que el trabajador ha sufrido. Por eso es importante que leamos esos componentes. Causa básica, causa inmediata. Y obviamente el informe de investigación. Esto lo van a encontrar más detallado en esa resolución 1401 que les quiero recomendar hoy a manera de lectura. Yo les pongo una evaluación mañana para el encuentro de mañana, porque mañana tenemos encuentro a las 5 de la tarde también para reponer el día de ayer. De pronto, el día de mañana, el taller que les voy a poner para mañana, ese tallercito de mañana, tiene que ver con la resolución 1401. Entonces les voy a pedirle que estén leyendo la resolución y se estén familiarizando para que ustedes sepan que es un accidente grave, que es un accidente en diferentes formas o en diferentes estructuras. Por eso quiero que ustedes se familiaricen con estas normas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Qué preguntas hay? ¿No hay preguntas? Muy bien. Resolución 2646, jóvenes. Esta resolución tiene que ver con todo el aspecto psicosocial o psicolaboral. ¿Qué es el aspecto psicosocial? Es todo lo que usted piensa, todo lo que usted analiza, todo lo que usted tiene en la mente. Es el aspecto mente, es el aspecto psiquis, que puede venir obviamente en situaciones de estrés, situaciones de inconformidad, incomodidad, malestar e incluso dolor, porque la parte psíquica afecta o se somatiza sobre el cuerpo de la persona y se puede traducir en diferentes condiciones del cuerpo, que son de la mente, pero afectan al cuerpo. Bueno, importantísimo conocer los factores de riesgo psicosocial e intervenir estos factores. Y no menos importante, saber qué lo está originando. Recuerden que nosotros manejamos dos aspectos de estrés. El estrés bueno, que se llama eustrés, y el estrés malo, que se llama distrés. ¿Cuál es el eustrés? Todo lo que usted tiene en mente en su día a día. Me tengo que levantar a las 8, tengo que trabajar en esto, me tengo que bañar, voy a comer, me tengo que sentar aquí. Eso es eustrés. Es el estrés que tú mismo puedes soportar, que tú mismo puedes tolerar. Pero ya cuando el estrés supera tu capacidad de respuesta, tu capacidad de en la manera que tú puedes responder y te genera, obviamente, te mortifica, te incomoda, te daña el sueño, te altera el humor, te causa irritabilidad. Ya no estamos frente a un fenómeno de eustrés, estamos frente a un fenómeno de distrés. Y es ese distrés el que te puede apocar o te puede llevar a una enfermedad laboral, te puede llevar a una depresión, te puede llevar a un estado de paranoia, te puede llevar a un estado de ira, de inconformidad, te puede llevar a un estado de bipolaridad,
todo en este mundo tiene arreglo, pero cuando usted carece de las herramientas para intervenir esos problemas que pueden ser pequeños, los problemas también crecen, se reproducen y se mueren. El problema también puede crecer y se te puede convertir en un componente más complicado. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen, jóvenes? Hasta aquí. Profe, con respecto a esa resolución, las ARL nunca hablan de la 2646, ni hay socialización de esta parte. Bueno, eso es preocupante. Eso es preocupante porque todas las empresas en menor o mayor proporción manejan factores psicosociales importantes. De pronto es que no le han dado la verdadera envergadura que tiene el aspecto psicolaboral. Y es por eso que ocurren tantas cosas. Es como hasta hace poco el aspecto de riesgo biológico solamente era tenido en cuenta en los hospitales. Ahora mismo todo el mundo tiene que meterse en el aspecto biológico. Todo el mundo tiene que saber de bioseguridad o al menos tener los conceptos básicos de bioseguridad. Lavado de manos, distanciamiento, uso de elementos de protección respiratoria, ¿cierto? Identificar elementos desinfectantes, evitar conductas de propagación de los virus, entre otros. Es por eso que ocurren las cosas, porque no se les da la suficiente atención. Entonces, hace un tiempo, las empresas no prestaban atención al aspecto biológico. O sea, no, eso es para las clínicas, los hospitales. Ahora el aspecto biológico es para todos. Es para todos nosotros. Muy bien. Vamos